El correo electrónico llegó a las 4:17 de la tarde de un viernes. El viernes por la tarde es el momento preferido por los cobardes corporativos, porque les da una ventaja para correr a sus coches y escapar por la autopista, incluso antes de que puedas procesar tu ira. El asunto era breve: revisión de compensación y ajuste del tercer trimestre. No lo abrí de inmediato. Lo dejé allí en mi monitor secundario, con el texto en negrita palpitando como un dolor de cabeza. Tomé un sorbo lento de mi té. Al mirar alrededor de la oficina de planta abierta de Apex Logics, una empresa tecnológica en Silicon Valley, todo lo que veía era una sala llena de ruido. A mi izquierda, un par de tipos de ventas jugaban al ping-pong, celebrando un contrato que yo sabía que habían estructurado incorrectamente. A mi derecha, dos becarios de marketing grababan un vídeo sobre la cultura del ajetreo en la oficina. Me llamo Artur Vance. Tengo 55 años y soy el especialista senior en contratos aquí. En términos sencillos, eso significa que soy la persona que realmente lee los documentos de 400 páginas que el equipo de ventas firma sin mirar. Soy quien evita que la empresa regale accidentalmente su código fuente a empresas fantasma en paraísos fiscales en el extranjero. Soy la barrera de seguridad en una autopista, donde todos los demás conducen borrachos. Finalmente, hice clic en el correo. Hola Artur, gracias por tu paciencia con respecto a tu solicitud de ajuste salarial. Hemos revisado tus métricas, que son excelentes. Sin embargo, debido a la reasignación de los fondos del tercer trimestre a adquisiciones estratégicas, tu aumento se perdió en el departamento legal. No tenemos el código de aprobación presupuestaria para procesarlo en este ciclo. Revisemos esto de nuevo el próximo trimestre. Saludos, Justin Finch, socio de negocios de recursos humanos. Perdido en el departamento legal. Me quedé mirando esas palabras. Era una mentira perezosa, casi insultante. Yo soy el departamento legal. El director jurídico, Harvey Miller, pasa el 80% de su semana jugando al golf, y el otro 20% preguntándome cómo combinar archivos PDF. No sabría qué aspecto tiene un código de aprobación presupuestaria aunque estuviera pegado a su palo de golf. Este era el tercer año consecutivo que hacían esto. Hace 3 años, fue la incertidumbre del mercado. Hace 2 años, fue una reorganización estructural. Ahora, mi aumento estaba perdido en el departamento legal. Mientras tanto, yo sabía a ciencia cierta que Justin Finch acababa de aprobar un bono de retención de $15,000 para un ingeniero de software junior que había colapsado nuestra base de datos 2 veces el mes pasado. Lo sabía porque tuve que procesar el papeleo para ello. No grité. No escribí una respuesta furiosa. Simplemente me quité las gafas de leer, las limpié con un paño y sentí como un interruptor frío se activaba en mi mente. No era ira. Era claridad total. Me trataban como a un mueble de oficina, una silla fiable en la que te sientas y a la que ignoras. Asumieron que, por ser callado, por no jugar al ping-pong ni llevar chalecos de la marca, yo no tenía ninguna influencia. Estaban equivocados. Volví a mirar al equipo de ventas. Estaban celebrando la cuenta de Vanguard Logistics. Era la joya de la corona de Apex Logics, un contrato de $80 millones con una enorme empresa de transporte. Era el acuerdo que pagó la nueva oficina de cristal del director general y la elegante máquina de espresso. También era un acuerdo que yo había redactado. No las diapositivas de marketing, sino el contrato real. El contrato maestro de servicios, los anexos de indemnización y el apéndice de 60 páginas sobre las estructuras de regalías. Recordaba ese apéndice con claridad. Lo escribí hace 3 años, cuando Apex Logics era pequeña, estaba en quiebra y desesperada. Necesitábamos que Vanguard firmara, pero no podíamos ofrecerles el capital inicial que querían. Así que creé un activador de regalías basado en el rendimiento. Era complejo, enterrado en densos párrafos de texto árido. Me levanté, con las rodillas crujiendo, y caminé hacia la sala de archivos seguros. La mayoría de nuestros archivos son digitales ahora, pero el contrato original de Vanguard con las firmas físicas se guardaba en una caja fuerte ignífuga. Yo tenía la combinación. Era la única persona que la abría. La sala de archivos olía a papel viejo y a polvo. Giré el dial de la caja fuerte. Clic. Clac.
Saqué la gruesa carpeta azul con la etiqueta Vanguard Logistics copia ejecutada. Fui a la página 42, cláusula 17, F. Pasé el dedo sobre la letra pequeña, de tamaño 10. En el caso de que el proveedor del servicio logre 3 trimestres consecutivos de un 99,99% de tiempo de actividad del sistema mientras procesa un exceso de 5 terabytes de datos del cliente, el proveedor de los hitos reconoce que los derechos de propiedad intelectual del algoritmo de enrutamiento central pasarán a un modelo de regalías compartidas, dando derecho al arquitecto original de la propiedad intelectual a una comisión retroactiva del 0,5% del valor bruto del contrato, a menos que dicho arquitecto firme una renuncia. Pasé a la página de las firmas. Firmado por el director general de Vanguard. Firmado por nuestro director general, Garrison Brooks. Y en la línea inferior, junto a arquitecto de Pi, firmado, Arthur Vance. Cerré la carpeta. La sala estaba en silencio, pero podía sentir la energía acumulándose. Mi aumento no estaba perdido. Estaba justo aquí, escondido a plena vista, esperando durante 3 años. No iba a discutir con Justin. Iba a enseñar a los ejecutivos una lección sobre leer la letra pequeña. Metí la carpeta en mi bolso. Sacar contratos originales del edificio viola la política, pero también lo hace el robo de salarios, y sabía que para el lunes por la mañana, la política de la empresa sería la menor de sus preocupaciones. Durante el fin de semana, trabajé en mi estudio en casa. Sin ping-pong, sin equipos de ventas gritando. Solo mi máquina de espresso y mi gato, que me observaba desde el escritorio. Tenía el contrato. Ahora necesitaba los datos. La cláusula 17, F, era un gigante dormido. Solo importaba si nuestros sistemas funcionaban excepcionalmente bien. Accedí a la base de datos. Tengo acceso de administrador. El director de tecnología me había dado acceso raíz hace 5 años porque estaba cansado de aprobar mis solicitudes de auditoría, y simplemente se había olvidado de revocarlo. Saqué los informes de rendimiento de los últimos 24 meses. Primer trimestre de 2023, 99,992% de tiempo de actividad. Segundo trimestre de 2023, 99,995% de tiempo de actividad. Tercer trimestre de 2023, 99,998% de tiempo de actividad. Ahí estaba el hito. 3 trimestres consecutivos de casi perfección. Recordaba esos meses. El equipo de ingeniería durmió bajo sus escritorios. Les pedí 70 pizzas. El director general se compró un coche deportivo nuevo para celebrarlo. Yo recibí una tarjeta de regalo de café de $50. A continuación, comprobé el volumen de datos. Datos del cliente procesados, 12 terabytes, 15 terabytes, 22 terabytes. Todos superaban con creces el límite de 5 terabytes. Me recliné, la luz de mi monitor reflejándose en mis gafas. La matemática era simple, el 0,5% del contrato de $80 millones eran $400.000. Si se añadían las penalizaciones retroactivas por falta de notificación y los intereses, Apex Logics me debía casi $500,000. Pero era más que el dinero. Había escrito esa cláusula como salvaguarda cuando temíamos una adquisición hostil. Los nuevos ejecutivos, contratados mucho después de la firma del contrato, nunca se habían molestado en leerlo. Trataban el acuerdo con Vanguard como una vaca lechera, sin saber que la valla que rodeaba el campo estaba electrificada. Imprimí los informes. Imprimí los correos electrónicos donde el director general presumía ante la junta directiva de estas cifras exactas. Estaba construyendo un caso sólido. El domingo por la noche, me senté en mi terraza con una copa de vino. Aún no había llamado a un abogado. En su lugar, llamé al abogado de la contraparte, Richard Thornton, el director jurídico de Vanguard. Habíamos negociado el uno contra el otro durante años. Éramos adversarios respetados. Respondió al segundo timbre. Arthur, su voz era profunda y tranquila. Domingo por la noche. O tus sistemas están caídos o estás dimitiendo. Ninguna de las dos, Richard, dije. Estoy haciendo un trabajo de auditoría. Estaba revisando el acuerdo que firmamos hace 3 años.
Específicamente, el apéndice de las regalías. Hubo un largo silencio en la línea. Le oí moverse en su silla. ¿La cláusula 17, F? Preguntó. Él lo sabía. Era un abogado excelente, y probablemente la había marcado hace años, sabiendo que era un riesgo enorme para nosotros, pero una apuesta segura para Vanguard. La cláusula 17, F, confirmé. La empresa ha incumplido los requisitos de notificación y pago. Los hitos se cumplieron hace 18 meses, y no he recibido ni un céntimo. De hecho, acaban de denegarme mi aumento por el coste de vida. Richard soltó una risa seca. Eso es increíblemente negligente por su parte. Si están incumpliendo los pagos al creador de la propiedad intelectual, compromete la protección de la licencia para toda la plataforma. Técnicamente, Apex Logix está operando nuestros sistemas sin una licencia válida en este momento. Técnicamente, sí, dije. Quería que lo supieras antes de presentar una reclamación formal. Agradezco la advertencia, dijo Richard. Almorcemos mañana. En el asador de la tercera. A mediodía. Colgué. Mis manos estaban firmes. Sentí una profunda sensación de calma. Ya no era solo un empleado. Era un riesgo enorme, y el lunes por la mañana, iba a ser el problema más caro que jamás habían ignorado. El restaurante era oscuro, caro y olía a humo de leña. Era el tipo de lugar donde los tratos se cerraban en voz baja, y los camareros sabían que no debían interrumpir. Richard Thornton ya estaba sentado en una mesa de esquina, con un vaso de agua delante. Parecía un lobo de pelo plateado con un traje gris marengo. No se levantó cuando llegué. Simplemente señaló con la cabeza la silla vacía. Arthur, pareces un hombre que sabe dónde están enterrados los cuerpos, dijo. Me senté y desdoblé mi servilleta. Yo cavé las tumbas, Richard. Por supuesto que sé dónde están. Richard no perdió el tiempo. Mi equipo revisó el acuerdo esta mañana. Tienes toda la razón. La cláusula 17, F, es inquebrantable. En realidad, es una pieza de redacción brillante. ¿Quién te dejó incluir eso? El antiguo director general, dije. Estaba desesperado por cerrar el trato. Me dijo que añadiera cualquier protección que fuera necesaria para asegurar la propiedad intelectual. Pensó que protegía a la empresa de los competidores. No se dio cuenta de que protegía al creador de la empresa. Richard sonrió con ironía. ¿Y el actual director jurídico, Harvey Miller? Harvey cree que la fuerza mayor es una marca de coñac francés, dije. Richard se rió, un sonido corto y agudo. Tamborileó un dedo sobre la mesa. Esta es la situación desde el lado de Vanguard. Pagamos a Apex Logix 20 millones al año. Dependemos de vuestro software de enrutamiento logístico. Si Apex Logix está incumpliendo sus propios términos internos de licencia de propiedad intelectual, crea un riesgo de cumplimiento masivo para nosotros. Si presentas un requerimiento judicial bajo la Ley Federal de Derechos de Autor, teóricamente podrías congelar el código. Podría, estuve de acuerdo. Pero no quiero destruir el producto. Yo construí la arquitectura. Solo quiero las regalías que el contrato garantiza. ¿Y quieres que suden?, añadió Richard. Tomé un sorbo de agua. Quiero que aprendan que perdido en el departamento legal no es una estrategia de negocio válida. Richard abrió su maletín, sacó un documento y lo deslizó sobre la mesa. Esto es un borrador. Vanguard se toma muy en serio el cumplimiento de los proveedores. Si descubrimos que un proveedor no está pagando a su principal arquitecto de propiedad intelectual, estamos obligados a emitir un aviso formal de investigación. Exigiremos una auditoría completa de todos los acuerdos de propiedad intelectual para asegurar que el software que licenciamos está libre de cargas. Leí la carta borrador. Iba dirigida a nuestro director general, Garrison Brooks. Asunto: auditoría urgente de cumplimiento de propiedad intelectual y regalías. Exigía pruebas del cumplimiento de la cláusula 17, F, enumeraba los hitos exactos y solicitaba una respuesta en 48 horas. Si envías esto, dije, levantando la vista, Harvey entrará en pánico.
El director general gritará. Bien, dijo Richard. Nos han estado cobrando de más por horas de soporte personalizado durante 6 meses. He estado buscando un punto de presión. Me acabas de dar uno. Pero te das cuenta, Arthur, de que una vez que envíe esto, no hay vuelta atrás. Buscarán la filtración. Sospecharán de ti. Pueden sospechar todo lo que quieran, respondí. No pueden probar que hablé contigo. E incluso si intentan tomar represalias, la sección 1102.5 del Código Laboral de California protege a los denunciantes. Tomar represalias contra un empleado por hacer valer sus derechos salariales contractuales conlleva una indemnización por daños triplicados. Daños triplicados, murmuró Richard, sonriendo. Un término precioso. Haré que envíen esto mañana por la mañana a las 9:02 de la mañana. Te sugiero que estés en tu escritorio. El espectáculo debería ser muy educativo. Volví a la oficina por la tarde. Me senté en mi escritorio, resolví tickets de soporte y ayudé a un desarrollador junior a depurar una canalización de datos. Fui cooperativo. Fui visible. A las 4 de la tarde, Harvey Miller pasó por mi escritorio. Llevaba su bolsa de golf, saliendo temprano para un torneo de caridad. Nos vemos el martes, Arthur, gritó. No trabajes demasiado. Que tengas un buen partido, Harvey, dije. Llegó el martes por la mañana. A las 9:02 de la mañana, el correo electrónico de Vanguard entró en nuestros servidores. Fue directamente al director general, al director financiero y al director jurídico. Como supervisaba nuestras colas internas de tickets de cumplimiento, observé el rastro de papel digital en tiempo real. A las 9:15 de la mañana, el director general, Garrison Brooks, se lo reenvió a Harvey. Asunto, FWD, auditoría urgente. Harvey, mira esto. Probablemente solo sea spam de cumplimiento corporativo estándar. No dejes que retrase las negociaciones de la fusión. A las 9:30 de la mañana, Harvey se lo reenvió al director financiero, Preston Cole. Asunto, FWD, auditoría urgente. Preston, preguntan por las estructuras de regalías. ¿Tenemos alguna de esas activa? Simplemente envíales algunos archivos financieros básicos. A las 9:45 de la mañana, el correo finalmente cayó en mi bandeja de entrada. Venía de Harvey Miller. Asunto, consulta de Vanguard. Arthur, Vanguard ha enviado un correo formal sobre una auditoría de propiedad intelectual y la cláusula 17, F. Suena a ruido de contrato heredado. ¿Puedes redactar una respuesta estándar confirmando que cumplimos? No le dediques mucho tiempo. Necesito que te centres en los archivos de diligencia debida de la fusión. Gracias, Harvey. Me quedé mirando el monitor, conteniendo la risa. Ni siquiera habían abierto el archivo adjunto. Vieron una cláusula que no reconocían, asumieron que no tenía sentido y se la reenviaron a la única persona en el edificio que sabía exactamente lo que significaba. Le acababan de pedir al arquitecto de la trampa que la desactivara. Hice clic en responder. Hola Harvey, registraré esto en el sistema. Necesito sacar los archivos originales para verificar los requisitos específicos de la cláusula 17, F. Me llevará un par de días cruzar las referencias de los registros. Te mantendré informado. Saludos, Arthur. Claro. Tómate tu tiempo, respondió Harvey de inmediato. Que me tomara mi tiempo. No tenía ninguna intención de tomarme mi tiempo. Iba a dejar que el reloj se agotara. El aviso de Vanguard nos daba 48 horas para responder. Eso significaba el jueves a las 9:02 de la mañana. Si no cumplíamos el plazo, Vanguard se reservaba el derecho de suspender los pagos. Creé una carpeta en mi disco encriptado privado llamada escalada-contingencia. Moví 3 elementos a ella. Primero, el correo de recursos humanos denegando mi aumento. Segundo, el correo de Harvey dándome instrucciones de responder a la auditoría sobre mis propias regalías impagadas. Tercero, una copia del contrato físico de Vanguard. Me recosté. La invisibilidad en una oficina corporativa suele ser una maldición.
Pero cuando estás planeando un jaque mate, ser invisible es la máxima ventaja. Yo era un fantasma en su sistema, y ellos me estaban entregando las cerillas. El jueves llegó y pasó. El plazo de 48 horas de Vanguard expiró a las 9:02 de la mañana. No envié una respuesta. No redacté una carta de cumplimiento. En su lugar, actualicé nuestro sistema interno de tickets, estado, pendiente de revisión legal. A la espera de la aprobación ejecutiva. Simplemente estaba esperando a que hicieran su trabajo. No lo hicieron. A las 5:01 de la tarde del jueves, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Richard Thornton. Silencio de radio, decía. Vieja táctica, respondí. ¿Creen que es spam? Me lo han delegado. Lo estoy revisando. Richard respondió con un único emoji, palomitas. El viernes por la mañana era la reunión mensual del comité de auditoría. Nos reunimos en la sala de conferencias Disrupción, que tenía paredes de cristal, sillas incómodas y una máquina de espresso de $20.000 zumbando en la esquina. Preston Cole, el director financiero, estaba a la cabeza de la mesa. Tenía 35 años, llevaba un chaleco que costaba más que mi coche y hablaba con la confianza absoluta de un hombre que nunca había enfrentado una consecuencia real. Bien, equipo, dijo Preston, aplaudiendo. El pago mensual de Vanguard parece extraño. Cuentas por cobrar dice que la transferencia está pendiente. ¿Alguien sabe qué está pasando? Mi corazón latió un poco más rápido. Vanguard había congelado el pago. Richard se estaba moviendo rápidamente. Probablemente sea solo un festivo bancario, dijo Harvey Miller, haciendo girar un bolígrafo entre sus dedos. Les mandaré un mensaje a su equipo legal más tarde. Hazlo, dijo Preston. Necesitamos ese flujo de caja para el retiro de liderazgo del cuarto trimestre en Tahoe. Entonces una voz tranquila habló desde el final de la mesa. Era Owen Pierce. Tenía 22 años, un analista financiero junior recién salido de la universidad, y desafortunadamente para los ejecutivos, era muy bueno en su trabajo. En realidad, Preston, estuve mirando el libro de pasivos ayer, dijo Owen, tecleando en su portátil. Vi una alerta en la pestaña de pasivos contingentes. Algo listado como regalía clase B. Se ha estado acumulando al 0,5% del valor bruto del contrato. La sala se quedó en silencio. Preston frunció el ceño. ¿Regalía? No pagamos regalías. Somos una plataforma de software como servicio, no un sello discográfico. Está en la base de datos heredada, insistió Owen, con la voz tensa. Cláusula 17, F, del contrato de Vanguard. El sistema la marcó como un pasivo activo porque el tiempo de actividad de nuestro sistema ha sido muy alto durante los últimos 3 trimestres. Preston se giró hacia Harvey. Harvey, ¿de qué está hablando este chico? Harvey se encogió de hombros, con aspecto aburrido. No lo sé. Probablemente algún texto estándar antiguo que dejaron los abogados anteriores. Simplemente ignóralo. No puedo simplemente ignorar un pasivo marcado, Harvey, dijo Owen, con aspecto nervioso. Si los auditores externos ven esto durante la revisión de la fusión, Owen, espetó Preston, interrumpiéndolo. No vamos a pagar regalías. Elimina la alerta. Reclasifícala como una anomalía del sistema. Owen se quedó helado. Miró su portátil, luego levantó la vista y me encontró con la mirada. Sabía que yo me encargaba de los contratos. Le sostuve la mirada, manteniendo mi rostro completamente neutral. No asentí ni negué con la cabeza. Mi expresión silenciosa le dijo, no seas un héroe. Owen volvió a mirar al director financiero. Pero si el lenguaje del contrato elimina la alerta, Owen, ladró Preston. Dios, ¿por qué todos en este departamento quieren encontrar problemas? Estamos tratando de pasar la auditoría para la fusión. Reclasifícala para que podamos seguir adelante. Owen se desplomó en su silla. De acuerdo. Reclasificando como anomalía del sistema. Pulsó una tecla, y la alerta roja en la pantalla de proyección desapareció. Me senté en silencio,
con el bolígrafo sobre mi cuaderno. Acababan de cometer un fraude financiero deliberado, suprimiendo un pasivo conocido frente a testigos. Anoté la hora exacta, 10:14 de la mañana. El director financiero Preston Cole ordena la eliminación de la alerta de pasivo de la cláusula 17F. Owen Pierce cumple bajo coacción. Arthur, dijo Preston, volviéndose hacia mí de repente. Tú llevas el registro de la propiedad intelectual. No le debemos regalías a nadie, ¿verdad? Este era el momento. Podía mentir y protegerlos, lo que me implicaría más tarde, o podía decir la verdad de una manera que eran demasiado arrogantes para entender. El lenguaje del contrato es muy específico, Preston, dije, con la voz tranquila. La cláusula 17F existe en el acuerdo ejecutado. Si decides o no reconocer el pasivo en el balance general es una decisión contable, no contractual. ¿Ves? Dijo Preston, volviéndose hacia la sala. Es un texto estándar heredado, una decisión contable. Y he decidido que es cero. Pasemos al siguiente punto. Escuchó exactamente lo que quería escuchar. Pensó que estaba de acuerdo con él. Después de la reunión, mi pantalla se iluminó con un mensaje de Slack de Owen. Owen, Arthur, esa cláusula del contrato. Vi tus iniciales en los registros de los borradores. Tú la escribiste, ¿verdad? Esperé un momento antes de responder. Arthur, Owen, si yo fuera tú, enviaría un breve correo a Preston confirmando su instrucción de eliminar esa alerta. Pon en copia oculta tu dirección de correo personal. Solo para mantener tus registros claros. Owen, ¿es tan grave? Arthur, hazlo ahora. 10 minutos después, una copia del correo aterrizó en mi bandeja de entrada personal. Owen me había puesto en copia oculta. Acababa de comprarse un salvavidas. En cuanto a Preston y Harvey, acababan de hacer un agujero en el casco de su propio barco para sacar el agua. Pasé el sábado por la mañana con mi abogada, Sylvia Crane. Operaba desde una oficina pequeña y tranquila en un parque comercial. Sylvia era una mujer formidable que había dedicado su carrera a desmontar a ejecutivos corporativos. Le expuse la cronología, los informes impresos, el correo de rechazo de recursos humanos, la instrucción de Harvey de ignorar la auditoría y mis notas de la reunión del viernes. Sylvia leyó los papeles, con el rostro inexpresivo. Pasaba cada página con un chasquido seco. Cuando terminó, se quitó las gafas. Son increíblemente necios, dijo. Son arrogantes, corregí. Creen que las reglas son solo para la gente que no puede permitirse romperlas. Bueno, sonrió Sylvia, mostrando unos dientes afilados y blancos. Las reglas están a punto de volverse muy caras para ellos. Esta es nuestra estrategia. Vanguard va a presentar una demanda por incumplimiento de contrato. Apex Logics entrará en pánico. Su primer instinto será encontrar a alguien a quien culpar, e intentarán despedirte por negligencia. En el momento en que te amenacen, presentamos la demanda de denunciante. Represalias, robo de salarios y violaciones de la ley Sarbanes-Oxley. ¿Podemos ganar? Pregunté. No solo ganaremos, Arthur. Seremos sus dueños. Estoy redactando la carta de representación ahora. La guardaremos hasta que Vanguard demande. En el segundo que se muevan contra ti, lanzamos esto sobre recursos humanos. Los congela. No pueden despedirte legalmente mientras tengas una reclamación activa de denunciante sobre el mismo contrato por el que están siendo demandados. Te hace intocable. Fui a casa. Pasé el resto del fin de semana limpiando mi casa. Necesitaba mantener mis manos ocupadas. El domingo por la noche, me paré en mi terraza mirando el oscuro valle. Pensé en los últimos 5 años. Las noches largas, las cenas familiares perdidas, los fines de semana arreglando errores porque se suponía que éramos un equipo. Les había dado mi experiencia, y ni siquiera podían concederme un simple ajuste por el coste de vida. Tu aumento se perdió en el departamento legal, susurré a la oscuridad. Ya no se trataba del dinero. Se trataba de respeto. Me miraban y no veían nada. Mañana, iban a verlo todo.
El lunes por la mañana comenzó con la reunión general mensual a las 8:45 de la mañana. Este era un ritual de la empresa donde el director general, Garrison Brooks, se subía a un escenario de madera en la cafetería y le decía a todo el mundo cómo estábamos cambiando el mundo. La sala estaba llena de gente con cafés y aspecto agotado. Garrison estaba allí arriba con una camiseta que decía disrupción debajo de una chaqueta de diseñador. Este trimestre se ve increíble, gritó al micrófono. Vanguard se está expandiendo. Estamos en una trayectoria de crecimiento del 20%. Yo estaba al fondo de la sala, apoyado contra la pared cerca de la salida. Miré mi reloj. Eran las 8:52 de la mañana puntualmente, las puertas dobles del fondo de la cafetería se abrieron. Entraron dos hombres con trajes oscuros y conservadores. No vestían el estilo informal de Silicon Valley. Vestían el estilo formal de un tribunal federal. Detrás de ellos caminaba Richard Thornton. La cafetería se silenció mientras las ondas de confusión se extendían entre la multitud. Garrison dejó de hablar a media frase, entrecerrando los ojos contra las luces del escenario. ¿Puedo ayudarles, caballeros?, preguntó Garrison. Richard caminó directamente hacia el escenario. No miró a la multitud. Mantuvo sus ojos fijos en el director general. ¿Garrison Brooks?, preguntó Richard. Sí, dijo Garrison. ¿Quién es usted? Uno de los hombres de traje dio un paso adelante y le entregó a Garrison un grueso fajo de papeles sujeto por un clip pesado. Ha sido notificado, dijo el hombre. Demanda civil por infracción de derechos de autor, incumplimiento de contrato e incumplimiento financiero deliberado. El demandante es Vanguard Logistics. La sala se quedó en silencio absoluto. Se podía oír el leve silbido de la máquina de espresso o en la esquina. ¿Qué es esto?, rió Garrison nerviosamente. ¿Es una broma? ¿Preston? ¿Harvey? Harvey Miller se abrió paso entre la multitud hasta el frente del escenario. Richard, ¿qué demonios es esto? Tenemos una reunión de cumplimiento programada para la próxima semana, teníamos un plazo, lo interrumpió Richard. Su voz era fuerte, resonando claramente por toda la sala sin micrófono. Expiró el jueves. No respondieron a nuestro aviso formal de auditoría. Bajo la cláusula 17F del acuerdo, Vanguard rescinde inmediatamente el contrato de servicio por causa justificada y busca una indemnización por daños y perjuicios por el uso no autorizado de propiedad intelectual sin licencia. ¿Rescindir? La cara de Garrison se puso del color de la tiza. No pueden rescindir. Es un contrato de $80 millones. Era un contrato de $80 millones, lo corrigió Richard. Ahora es una demanda por $120 millones, incluyendo daños triplicados por infracción federal de derechos de autor bajo el título 17 del Código de los Estados Unidos, y el fraude que detectamos durante nuestra revisión preliminar. ¿Fraude?, chilló Preston Cole desde un lado del escenario. Tenemos pruebas documentadas de que suprimieron pasivos conocidos con respecto a las regalías del arquitecto de la propiedad intelectual, dijo Richard. Sus ojos recorrieron el fondo de la sala. Me encontró. No saludé. No sonreí. Simplemente me ajusté las gafas. Richard volvió a mirar al director general. Su licencia para usar el software de enrutamiento queda revocada con efecto inmediato. Deben cesar todo el procesamiento de datos de Vanguard en 24 horas, a menos que puedan demostrar que han saldado las deudas pendientes con el propietario de la propiedad intelectual. Garrison miró los papeles, abriéndolos frenéticamente. ¿Propietario de la API? Nosotros somos los dueños de la API. ¿De qué estás hablando? Lee la página 42, Garrison, dijo Richard fríamente. Cláusula 17F. Solo son dueños de los derechos de propiedad intelectual una vez que pagan la regalía. No han pagado. Harvey le arrebató los papeles de las manos a Garrison. Escaneó la página, y vi que sus manos comenzaban a temblar. Los papeles se agitaban en su agarre. El aumento, susurró Harvey, con la voz quebrada. El ajuste por el coste de vida.
Levantó la vista, mirando por encima de las cabezas del personal hacia el fondo de la sala. Me miró directamente. Todas las cabezas en la sala se giraron. 200 empleados siguieron la mirada de Harvey hasta donde yo estaba de pie junto a la salida. No me encogí. No aparté la mirada. Empecé a caminar hacia adelante. La multitud se apartó rápidamente, dejando un amplio camino. Caminé hasta el borde del escenario. Arthur, dijo Garrison, con la voz temblorosa. ¿Qué está pasando aquí? Creo, dije, manteniendo la voz tranquila y clara, que mi aumento acaba de ser encontrado en el departamento legal. Saqué un sobre blanco del bolsillo de mi chaqueta. Era la carta de representación de Sylvia Crane y la presentación formal de denunciante. Se la entregué a Harvey. Creo que esto te pertenece, Harvey, dije. Luego me volví hacia Richard Thornton. ¿Vamos a la sala de conferencias? Tenemos algunas negociaciones que tratar. Richard sonrió. Después de usted, señor Vance. Salimos juntos de la cafetería. Detrás de nosotros, el silencio se rompió en un caos absoluto. 10 minutos después, estábamos en la sala de juntas principal. A un lado de la mesa estábamos Richard Thornton y yo. Al otro lado, Garrison Brooks, Preston Cole y Harvey Miller. En medio de la mesa yacía el grueso fajo de papeles de la demanda. El silencio en la sala era pesado. Garrison parecía que iba a vomitar. Arthur, mira, podemos arreglar esto, dijo. Podemos desbloquear ese aumento inmediatamente. Retroactivo. Un 10%. 15%. Solté una risa suave. Garrison, hemos superado con creces el 15%. Estamos hablando de la cláusula 17F. ¿Siquiera sabes lo que es? Es una laguna que escondiste en el contrato, gritó Preston Cole. Su cara estaba roja y sudaba. Esto es sabotaje. Es una cláusula estándar de protección de la propiedad intelectual, dijo Richard Thornton con suavidad. Una que su empresa firmó, una que su sistema activó, y una que su equipo de gestión ignoró por completo cuando se les notificó. No lo sabíamos, suplicó Harvey Miller. Arthur no nos avisó. Miré a Harvey. Te envié un correo el martes por la mañana, Harvey. El asunto era consulta de Vanguard. Te dije que necesitaba sacar los archivos para verificar la cláusula 17F. Me dijiste que me tomara mi tiempo y que me centrara en los documentos de la fusión. Ni siquiera abriste el archivo adjunto. Harvey abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Sabía que yo tenía los correos guardados. Esta es la realidad de la situación, dijo Richard, inclinándose hacia adelante. Apex Logics le debe a Arthur $450.000 en regalías retroactivas más intereses. Además, como dieron instrucciones a su personal para eliminar la alerta de pasivo financiero en su libro mayor, se enfrentan a una responsabilidad personal por fraude contable bajo las regulaciones federales. Preston Cole se puso pálido. Owen, susurró. Ese chico me envió un correo de confirmación. Owen es un buen chico, dije. Déjenlo fuera de esto. ¿Qué quieres, Arthur? Preguntó Garrison, con la voz plana y derrotada. ¿Quieres el dinero? Bien. Pagaremos los 450.000. Solo haz que Vanguard retire la demanda. Si perdemos este contrato, la fusión está muerta y la empresa acabada. No se trata solo del dinero, dije. Se trata de control. Han demostrado que no se puede confiar en ustedes con la propiedad intelectual. Intentaron borrar la deuda con el creador del sistema. Deslicé un papel sobre la mesa. Era la hoja de términos que había preparado con mi abogada, Sylvia Crane. 1. Pago inmediato de todas las regalías atrasadas, por un total de $482.000 con intereses. 2. Una disculpa interna formal emitida a la empresa por errores en la administración de nóminas. 3. Restablecimiento de la cláusula de regalías con una cláusula de penalización por cualquier retraso futuro en los pagos. 4. Mis honorarios legales pagados íntegramente por la empresa.
Garrison leyó el papel. Esta es una suma de dinero enorme, Arthur. Es significativamente más barato que perder un cliente de $80 millones, señaló Richard. Vanguard solo retirará la demanda si Arthur firma una renuncia confirmando que se le ha pagado en su totalidad. Si no firma, nos vamos por esa puerta. Garrison miró a Preston. Preston miró al suelo. Harvey se sostenía la cabeza entre las manos. Y una cosa más, añadí. Todos levantaron la vista. Quiero un ascenso, dije. Director de cumplimiento de contratos y gobernanza de la propiedad intelectual. Reportaré directamente a la junta directiva, no al departamento legal. Ya no confío en que Harvey lea mis correos. Harvey hizo una mueca. También quiero autoridad total para auditar todos los gastos de los ejecutivos para el cumplimiento de los contratos con proveedores, continué. Los ojos de Preston se abrieron de par en par. Sabía lo que había en los informes de las tarjetas de crédito corporativas. Las cenas caras, los viajes personales de fin de semana, los retiros en el Valle de Napa. No puedes hacer eso, susurró Preston. Entonces Richard presenta la demanda, dije. El proceso de descubrimiento en un tribunal federal expondrá todos esos registros financieros de todos modos. Es tu elección, Preston. Una auditoría interna por mi parte, o una auditoría federal por los tribunales. La sala de juntas estuvo en silencio durante un largo minuto. El aire acondicionado zumbaba de fondo. Garrison se desplomó en su silla. Me miró de verdad, por primera vez en 5 años. Ya no veía al hombre tranquilo del suéter gris. Vio a la persona que tenía la llave de su empresa. Bien, susurró Garrison. Firmaremos. Excelente, dijo Richard, sacando un bolígrafo de su bolsillo. Tengo el acuerdo de conciliación listo. Los vi firmar. La firma de Garrison era temblorosa. Preston parecía que estaba firmando una confesión. Harvey solo parecía cansado. Cuando terminaron, tomé mi copia del documento. Gracias, caballeros, dije. Ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer. Parece que tenemos un problema de cumplimiento que se perdió en el departamento legal. La transferencia bancaria se hizo efectiva el miércoles por la tarde. $482.340.12. Miré el saldo en mi teléfono. Parecía la libertad. Pero el dinero era solo el principio. La semana siguiente, comenzaron los cambios. La Junta anunció que Garrison Brooks se retiraba de las operaciones diarias para centrarse en la estrategia a largo plazo. Era una forma educada de decir que lo habían dejado en el banquillo. Preston Cole decidió buscar otras oportunidades. Fue escoltado fuera del edificio el martes por la mañana, llevando una caja de cartón con sus pertenencias a su coche. Mi primera auditoría de sus gastos corporativos había revelado algunos pagos de consultoría muy interesantes a su cuñado. Harvey Miller se quedó, pero era un hombre cambiado. Mantenía la puerta de su oficina cerrada, leyendo contratos de verdad ahora. Cada vez que pasaba junto a mí en el pasillo, asentía respetuosamente. Me quedé con la oficina de la esquina, la que tenía vistas a la bahía. Contraté a Owen. Ahora es mi analista senior. Tenemos una política simple, lo leemos todo, lo marcamos todo y nunca ignoramos una celda roja en la hoja de cálculo. Vanguard siguió siendo nuestro mayor cliente. Richard y yo almorzamos una vez al mes. No hablamos de software. Hablamos de vino, de viajes y de la necedad de los ejecutivos que creen que pueden ignorar la letra pequeña. 6 meses después, recibí un correo de Justin Finn de Recursos Humanos. Asunto, revisión anual y ajuste de compensación. Hola Arthur, solo quería informarte de que tu nuevo paquete de compensación ha sido totalmente aprobado por la Junta. Sin problemas este ciclo. Saludos, Justin. Sonreí. Tomé un sorbo de mi té, el té verde caro que ahora cargo a la cuenta de la empresa. Hice clic en responder. Gracias, Justin. Asegúrate de archivarlo correctamente esta vez. No querríamos que se perdiera de nuevo en el departamento legal. Cerré mi portátil.
El sol se ponía sobre Silicon Valley, proyectando largas sombras sobre los edificios de cristal. Dicen que el diablo está en los detalles. Se equivocan. El diablo está en la persona que lee los detalles. Y acaba de cobrar.